tardes. Bueno, vamos a orar. Como el último que llegó, pues que sería por aludido y que ore. Señor, gracias por este tiempo que vamos a empezar ahora. Gracias por traernos aquí conmigo. Y esperamos, Señor, que tú bendigas a Antonio, sus palabras, tu mente, para hacernos transmitir de tu parte, Señor, lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, te agradecemos todo en nombre de Cristo. Muy bien, pues vamos a leer. Hoy tenemos la séptima trompeta, donde se toca en Apocalipsis 9, a partir del 13, cuando habla, creo que lo hemos explicado, pero cuando la Biblia dice que se toca la trompeta, siempre la trompeta, normalmente en los ejércitos o donde sea, en el aspecto militar, se toca cuando se quiere anunciar algo, ¿no? Hay arrebato para la batalla, o lo que sea, o levantarse, o tal, siempre hay un toque de trompeta. Así que, capítulo 9 de este libro de Apocalipsis, versículo 13, dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. ¿Vale? Recordáis, ¿no?, que el altar era el sitio donde en el Antiguo Testamento los judíos iban a adorar al Señor, ¿no? Así que esa voz se ve de medio de un altar, porque el judío podía entender esto perfectamente. Si recordáis, vimos el año pasado que en Éxodo, en el libro del Éxodo, Dios dice que desde el altar era un mueble, una especie de baúl cuadrado, o sea, bueno, rectangular más bien, con cuatro cuernos, 4 brazos así, más o menos, cuernos se le llama, y Dios dice que desde ahí Él hablaría al pueblo, se manifestaría al pueblo, ¿no? Ahí ellos guardaban una parte de la ley, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Así que cuando aquí Juan está diciendo que oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, está expresando, ¿no?, una manera de que esa voz, ¿de dónde sale? Pues de Dios mismo, exactamente, ¿no?, de la misma presencia de Dios. Bien, lo que pasa es que, bueno, aquí Juan tiene que explicárnoslo para que nosotros lo podamos entender de alguna forma, para ubicarnos, ¿no? Si nos hablara así sin poner ninguna referencia, pues siempre es más difícil. Sin embargo, si te ponen una referencia física que tú puedas entender, pues es mucho más fácil de ubicarte. Bien, diciendo al sexto ángel, versículo 14, que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Antes de seguir avanzando, recordar, ¿vale? Usar el como, semejante a, o sea, lo que está haciendo es tomando algo que ellos, en este momento, los que reciben esta carta, podían entender y podían más o menos ver que eran unos seres parecidos, ¿no?, que tienen como caballos, que tenían o sea, echaban azufre y todo esto, que sus colas eran como semejantes a serpientes. ¿Qué hace la cola de una serpiente? Pues hace daño, ¿no?, y puede matar a una persona. O sea, que está usando un lenguaje que
él y los que lo leamos podamos más o menos ubicarnos en este sentido, aunque ahora lo explicaremos. Dice, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que quedaron vivos, ¿no?, se supone, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, hurtos, robos. Bien. Bueno, también es hoy intenso lo que vamos a ver, ¿no? Aquí se desata la sexta trompeta y lo primero que nos encontramos es que hay que se desatan, versículo 14, 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿O qué son estos ángeles? Bueno, la palabra ángel en la Biblia, ¿para qué tipos de ángeles se usa? Para los de Dios, ¿no? Bueno, todos son de Dios, ¿no? O por lo menos al principio todos eran. Bien, o sea, no, cuando nosotros identificamos la palabra ángel en la Biblia, inmediatamente nos viene a la mente el pensar en ángeles, pues se voy a llamar ángeles buenos, ¿no?, o ángeles no caídos. Pero la Biblia también identifica como ángeles a aquellos que cayeron también, que se rebelaron contra Dios. Así que, para empezar, tenemos que decir que la Biblia no dice en ningún lado que los ángeles no caídos han sido atados. Prueba, entonces, que son demonios, o sea, ángeles que cayeron, o la Biblia le llama demonios. Aunque son ángeles creados por Dios también, la Biblia le llama demonios por su carácter y por su maldad y por su rebeldía contra Dios. Esa es la idea de llamarles así. Así que nunca en la Biblia nos dice que los ángeles que no cayeron han sido atados. Es más, las referencias que hay, ahí os digo algunas, por ejemplo, Apocalipsis 20 en cuanto a Satanás y a todos sus secuaces, y capítulo 2, 2 Pedro 2, y Judas habla de los seres, de los ángeles que no retuvieron su dignidad y que están atados, ¿vale? Así que ya tenemos que descartar que estos ángeles que se mencionan aquí sean ángeles no caídos. Así que lo que son ángeles que sí se han rebelado contra Dios y que hasta este momento han estado atados. Porque dice el texto, recordar, que dice que estaban ahí para la hora, día, mes y año. Es decir, que lo que nos está diciendo es que estos seres no están sueltos a su antojo, sino que están limitados por Dios, hasta el momento en el que Dios permite que el día, la hora, el día, el mes y el año exacto, pues se liberen. ¿Sí? ¿Lo seguimos hasta aquí? Vale. La Biblia nos dice que estos seres que no son atados sí guardaron su dignidad con el que fueron creados, y no tendría sentido que fuesen ellos. O sea que, por un lado, ya dejamos claro, ¿no?, que no pueden ser ángeles, no son los ángeles que guardaron su dignidad, sino los otros. O sea, no son los ángeles que se pintan con alitas blancas y rubios y todo eso, y ojos azules, sino serían los ángeles que se pintan como con rabo, garras, cuernos y todo esto, ¿no? Esto es una forma de expresarlo. A ver, es verdad que no está en la Biblia, pero hasta cierto punto el arte muchas veces usa la lógica. Si tú fueras un artista y te dijeran que hubo unos ángeles que son buenos, que no sé qué, como es verdad, y unos ángeles que se rebelaron, que lo único que quieren hacer es maldad, tal cual, pues no los pintarías igual a los dos, ¿verdad? No los pintarías, es lógico, ¿no?, la forma de expresar. Quienes quiera que sean estos 4 poderosos ángeles caídos, controlan un gran ejército demoníaco, listo para salir a la guerra contra la humanidad caída cuando Dios los libere para hacerlo. Estos 4 ángeles vamos a ver que con
comandan o lideran un ejército poderoso, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero si pensáramos en el libro de Daniel, por ejemplo, veríamos cómo hay ángeles, o sea, seres que Satanás tiene, más poderosos que otro o con más responsabilidad que el otro, ¿no? Por ejemplo, Daniel habla del príncipe de Persia, que es un ángel caído que controla a Satanás, que controla un país, ¿vale? Así que aquí muchos comentaristas lo que hablan es que estos 4 ángeles pues son ángeles de alto rango, digamos, ¿no? De parte o con un poder, digamos, distinto para liderar a otros, como vamos a ver. Nos habla del río Éufrates aquí. Dice que están atados junto al gran río Éufrates. Un ángel es un ser espiritual. Por tanto, no nos imaginemos que ahí, en una parte del río Éufrates, pues hay un calabozo ahí, un pozo ahí oscuro, y ahí están estos seres, ¿no? Es una forma de hablar. ¿Por qué es una forma de hablar? Bien, vamos a intentar explicarlo. El río Éufrates es una de las fronteras de la tierra prometida clave. También fue la frontera oriental del Imperio Romano en su máximo esplendor, ¿vale? El río Éufrates. Es el río que los enemigos de Dios cruzarán, como veremos en su momento cuando lleguemos, antes del último conflicto. De ahí va a partir la gran invasión que se conoce como la batalla de Armagedón. Hay películas y todo, ¿no? La Biblia lo profetiza, que habrá una última gran batalla contra Israel. Habrá una última gran batalla. Y partirá, cuando lleguemos ahí lo veremos, y partirá de esta zona. Así que en esta zona son liberados estos seres para comandar. Es una forma de hablar de que Israel vuelve a tener un propósito fundamental de parte de Dios, de que el ataque es desde fuera de Israel, de las fronteras, sobre todo contra Israel. Eso es lo que está hablando, ¿vale? La idea del río Éufrates es esta, ¿no? Es que Éufrates era una de las fronteras claves, y que estos seres pasen a atacar, pues está hablando de que hay un propósito, como veremos en el capítulo 12, de parte de Satanás de destruir Israel y de reducir a la nada a Israel y de eliminar a todos los judíos. Cuando leemos en la Biblia que Satanás tiene el propósito de eliminar a los judíos, esto es muy fácil de entender. En la historia, ¿quién ha sido el pueblo más perseguido? Israel. Ya no en la Biblia, con un libro de historia en la mano, te das cuenta que Israel ha sido el pueblo más perseguido. Por ejemplo, ha habido grandes imperios que no han sobrevivido estando en su tierra. En su tierra, Israel, en el año 70, empieza lo que se conoce como la diáspora. Es decir, cuando Roma conquista Jerusalén, ¿no? Y destruye todo, y de ahí los judíos tienen que escapar y escapan. Y están siglos fuera de su tierra. Siglos. Sin ser una nación, sin identidad, sin gobernantes, sin política, sin un banco, sin un gobierno que les respalde, sin ninguna nación que lo reconozca. Estuvieron 14 siglos allí. Perdón, 14 no, más. 18 siglos, 18 y 19 siglos, perdón. Así, y vuelven a su tierra en 1900, antes del 48, un poquito antes, y vuelven, hechos polvo, ¿no? Y pues ya, y ganan guerras en contra de todos los árabes que les quisieron eliminar, porque estaban la guerra de los 6 días, famosa, cuando ellos regresan de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Yom Kippur, famosa, ¿no? Aquella guerra que decían que nadie se atrevía a disparar la primera vez, ¿no? Hasta que los árabes disparan contra Israel el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día festivo más importante de Israel. O sea, el día de Yom Kippur es el día, lo que se conoce, Yom Kippur es la palabra perdón, el día del perdón nacional. Y ese día
pues es como aquí si los enemigos, imagínate que estuviéramos amenazados y atacaran aquí el 25 de diciembre, que no abre nada aquí, no hay ni periódicos ni nada, pues todavía más, ¿no? Pues les atacan. Y resulta que gana Israel. Y hasta el día de hoy, ¿no? Israel es una de las naciones más poderosas del mundo. Económicamente, militarmente, es una de las potencias del mundo. Y ¿cómo puede ser si tienen, no sé, 9 millones de personas, no sé cuántos tienen ahora mismo? Nada menos. Bueno, ahí está, Dios está con ellos. Y cuando lees la Biblia te das cuenta por qué. Y es lo que decíamos el otro día. O sea, la Biblia tiene razón, la Biblia es... Podemos creer lo que la Biblia dice, pues Israel es una de las razones por las cuales tú tienes que decir, oye, sí, es que la Biblia está diciendo esto y tiene razón. Bien, si en el versículo 16 leemos, ¿no? Perdón, en el 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, las langostas que vimos la semana pasada tenían el propósito de atormentar a los hombres, pero no matar, recordáis, ¿no? Bien, estos 4 seres que salen ya es distinto, porque estos sí tienen la orden o el propósito de matar a la tercera parte de los hombres que queden en ese momento en la tierra. Ahora vamos a ver algo. Muchos achacan crueldad a Dios con esta orden. O sea, hay gente que dice, hombre, eso es un Dios bueno y amoroso y todo eso cuando está ordenando esto, pero tenemos que recordar que Dios lleva siglos ofreciendo su misericordia a todos. Y tenemos que recordar que en Apocalipsis entra en escena lo que conocemos nosotros como el Anticristo. Un personaje que está controlado y gobernado por Satanás, que lo que quiere, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13, lo que quiere es gobernar el mundo, eliminar a Dios del corazón y de las mentes de las personas, eliminar la palabra de Dios, eliminar todo lo que se parezca a Dios y Él gobernar este mundo, por supuesto con tiranía, como vamos a ver, etcétera, etcétera. Y Dios lleva mucho tiempo ofreciendo, ¿no? Ofreciendo la salvación, ofreciendo la gracia, pero llega un día que Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Además, como leímos, los que mueren bajo los juicios de Apocalipsis son los que el Apocalipsis le llama como los moradores de la tierra, indiferentes y hostiles a Dios y a su gracia. Entonces Dios está avisando a la humanidad. El libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, un poquito menos de 2000 años, 1900 y bastantes años. Y ahí está siempre el libro de Apocalipsis, para que lo leamos y para que la sociedad y el mundo vean, ¿no? La sociedad, como decíamos el otro día, la sociedad le hace caso a Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Pero no le hace caso a la Biblia, lo que dice. Y Dios lo dice, y Dios advierte. Y como decían las abuelas, ¿no? Exactamente, el que avisa no es traidor, ¿no? Claro, ese es el propósito también de Apocalipsis, ¿no? No solamente de contarnos ahí una serie de barbaridades que van a ocurrir, bueno, barbaridades en el sentido, ¿no? Sino también para que el ser humano pueda ver cuál es el propósito de Dios. O sea, Dios ha tenido a bien dejarnos esto. ¿Para qué? Para que yo lo pueda leer y pueda decir, mira, esto va a pasar en la tierra, pero yo no quiero participar de esto. Yo quiero estar con el Señor y yo quiero estar del lado del Señor y buscar al Señor, ¿no? En nuestra vida. Eso es lo que hemos hecho, estamos intentando hacer. Versículo 16 dice, oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Oí su número, o sea, no cómo, ¿no? Aquí ya dice 200 y yo lo oí.
200, o sea, para decir que no era aproximadamente 200, sino 200. Bueno, algunos aquí algunos ven las fuerzas de los reyes que vienen de Oriente. Ahora vamos a explicar algo. Pero si nosotros fuéramos a Apocalipsis 12, ahí habla Apocalipsis 16 habla de que esa última batalla sí vienen unos reyes con unos ejércitos del Oriente y no dice el número. Por tanto, lo más sensato es pensar que son dos ejércitos distintos. El del capítulo 16, que sí viene del Oriente, y el capítulo 9, que no son los mismos. Algunos han querido ver, por ejemplo, al ejército chino aquí. No sé si habéis oído hablar alguna vez, pero yo recuerdo esto perfectamente. Jesús también está sintiendo. Por ejemplo, el ejército chino desde 1960 tiene más de 200 millones de soldados. Si en el 1960 tenía 200 millones, pues imagínate ahora, ¿no? ¿Cuántos tendrá? Bueno, vamos a intentar ver si esto podemos defenderlo o no. Con las condiciones de ese momento en la tierra, pensemos, de mortandad. Estamos hablando de que ya han muerto una cuarta parte de los hombres, ya han muerto más por temas de necesidad, de falta de comida, de terremotos, de todo eso. No hay estabilidad en nada. Con toda esta mortandad, con toda esta necesidad, con las condiciones climáticas que ya tendremos en este momento en la Tierra. Hemos hablado, ¿verdad?, del humo, de cómo no hay luz, de cómo manejas a un ejército así, cómo manejas barcos así, cómo manejas aviones si no pueden ni guiarse. O sea, con las condiciones todas que hay, parece casi imposible movilizar por todo el mundo un ejército de tal magnitud. O sea, es prácticamente imposible manejar un ejército con las situaciones que hasta ahora tenemos y más que se complicarán, ¿no? Pero parece muy complicado manejar un ejército así. El lenguaje figurado usado, añadiendo a que los que lo comandan el ejército son 4 ángeles o 4 seres, nos hace pensar que más se refiere a una fuerza no humana. Porque son 4 ángeles que están preparados, que son soldados y que ellos llevan un ejército. Hoy el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. El ejército pertenece a estos jinetes, ¿no? Por tanto, si hablamos de que los jinetes son ángeles, como tal y nos dice, lo más normal es pensar que estos ejércitos son también seres no humanos, o seres sobrenaturales, digamos, por decirlo de alguna manera. Versículo 17 apoya que se trata de seres sobrenaturales. La descripción es más apropiada de seres sobrenaturales. Por ejemplo, el 17. Vi en la visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Bueno, aquí yo no me voy a parar mucho, pero aquí hay algunas personas que cuando leen este versículo ven pues tanques antiaéreos, helicópteros, aviones, portaaviones, todo tipo ¿cómo se diría? De armamento. Exactamente, de armamento, ¿no? A ver, el uso figurado del lenguaje, si nosotros en el capítulo 9 con las langostas también estamos hablando de que está claro que es un uso figurado por la forma en la que está expresado, hombre, cambiar aquí pues sería un poco difícil de poder entender. Además, bueno, ahora damos un detalle más. Cuando habla de que muere la tercera parte de los hombres, con lo que hemos eliminado ya, si fuera hoy, si hoy empezaran esos juicios de Apocalipsis sobre la tierra, estaríamos hablando de que quedarían
4.000 millones de personas en este momento en el mundo. Y dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, morirían 1.000 millones más de personas. Aproximadamente, ¿vale? Estamos aproximando. Claro, esto es un disparate, ¿no? O sea, es un disparate. 1.000 millones de personas. ¿Qué guerra ha habido donde han muerto 1.000 millones de personas? Ninguna, ni en todas las ni que juntes todas las guerras de la historia del mundo ha habido esa cantidad, ni el 10%, vamos. La terrible matanza desestabilizará por completo a la sociedad humana. Ya no digo en los otros momentos, ahora, solo el problema de qué hacer con los cuerpos, por ejemplo. Imagínate, ¿no? ¿Qué haces con 1.000 millones de muertos? ¿No? Olor, las enfermedades, la contaminación, exigirá un enorme esfuerzo a nivel mundial. O sea, terrible la situación. ¿Cómo harán esos demonios para infringir la muerte específicamente en el versículo 18? Aquí nos lo dice. El versículo 18 dice, por estas 3 plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Si tú empiezas a ver el Antiguo Testamento, hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento que hablan de fuego, de humo, de azufre, también por el color, que tiene que ver con el juicio de Dios y tiene que ver con estos seres que vienen sobre el mundo, ¿vale? Para causar esta situación. Versículo 16 al 18, parece que estos demonios podrían actuar con pestilencias, con epidemias y con catástrofes. Eso explicaría el término del uso plagas del versículo 18. No habla de guerra en ningún momento en el texto, aunque sí es verdad que es un ejército que sale, pero cuando ese ejército mata, no está matando a través de una guerra. O sea, aquí, si veis el texto no está presentando que hay una batalla, que no hay una guerra en ningún momento, que estos seres salen contra la humanidad y que la humanidad está luchando contra ellos. No ves en ningún momento que eso se diga. Y cuando habla de cómo se ejecuta esa muerte de esta gente, habla de el versículo 18, habla de por estas 3 plagas. Fuego tiene que ver en la Biblia suele tener que ver siempre con juicio, ¿verdad? Que los demonios pueden hacer daño a las personas, lo vemos, por ejemplo, en Job, en el libro de Job. Cuando Satanás va a hablar con Dios y le dice, Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él. Sí. Y Satanás cuestiona a Dios y le dice, bueno, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? O sea, tócale y ya verás tal. Y Dios le da permiso a él para tocarlo físicamente, para traer desastres sobre la familia de Job y sobre todo lo que tiene Job. Y después incluso en una enfermedad sobre él. Ahí hay diferentes teorías, pero Job posiblemente tiene una enfermedad de la piel mortal, ¿no? Unos hablan de lepra, otros hablan de otras enfermedades. Pero Satanás es capaz, si cuenta con el permiso de Dios, de tocar con una plaga física a Job. Pero es cuando Dios le dice, hazlo. Pero antes vemos, o lo que se desprende del pasaje, es que Satanás ya lo había intentado.
pudo. Y cuando llegamos a los evangelios, vemos que gente con la que se cruzó Jesús, ¿no?, estaban atormentados por Satanás, ¿no? Y algunos tenían enfermedades físicas, otros tenían locuras, otros tenían enfermedades, pues digo, que no estaban explicadas, otros controlados absolutamente por Satanás, y eso ocurre, ¿vale? Hoy día, hay mucha gente que cree en esto. Pues yo sé que a lo mejor la gente pues lo niega, tal y esto, pero hay muchas personas que creen en Satanás y en todo esto que puede ocurrir. Y hay personas que a veces se meten en temas de espiritismo y de todo eso y salen pies en polvorosa, ¿no? ¿Por qué salen pies en polvorosa si no hay nada, ¿no? Y de esto Juan, bueno, podría hablar mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es real. Porque la gente lo hace de cachondeo, pero al final, pasa. Eso le puede pasar a cualquiera. Yo recuerdo perfectamente que éramos unos chavales, fue en lo ya conoce, bueno, algunos conocen aquí, en Bayona. Bayona es una zona que está en Vigo, que es de playa, de esas playas de allí. Y nosotros éramos chavalitos, éramos muy jóvenes, chavalitos, y estábamos ya con aquello, en aquella época, tonteando con lo que luego nos creó tantos problemas. Y había un matrimonio que, bueno, ellos eran, ¿cómo diría? Vendían cierta sustancia. Total, fuimos el fin de semana para allí y para hacer algunas cosas, y una noche que estábamos se nos dio yo no sé quién lo sugirió, por qué, estaba allí a hacer una especie de una sesión de estas de espiritismo. Es que ni me acuerdo, la verdad, no tengo en mente ahora mismo qué usamos. Eran brusos. No. Nadie allí creía, pero lo típico, o sea, estás allí más aburrido, pues cuando el diablo está aburrido, pues mata moscas, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que lo que hicimos, yo no sé si, Juan, es que tengo vagamente, hay una cosa que se pone y se pone una radio y luego habla alguien, ¿eh? ¿O no? Eso existe, pero eso tiene que hacer tú en el cementerio, no que hacer la parte. No, yo no voy a cementerio. Pero puede ser que es un... Sí, pero el Ouija y eso no hace una copa o con una tabla de esta de... No me acuerdo, yo sé que había una radio allí. Sí, la psicofonía. Bueno, total, que yo recuerdo que lo hicimos y alguien habló por la radio. O sea, y no era un locutor de radio, ¿eh? ¿La COPE? No era la COPE. Para mí sería la SER, no, en serio. Y, no, escucha, y todo todo el colocón que teníamos, o sea, se nos quitó, pero vamos, de golpe. O sea, fue, ¿eso qué es? Y ya, tirando, o sea, ya sí. O sea, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Satanás es un somedio. Exactamente, y hay muchas personas que ante esto, lo que pasa que es lo que dijimos, Satanás también, ¿qué ha logrado últimamente desde de las últimas décadas? Pasar desapercibido, ¿no? Pasar desapercibido, y todas estas formas que hay de consultar, pues eso son formas exóticas y tal, y que la gente no sé qué, y se aprovechan y tal. Bueno, ahora hemos visto, ¿no? Que ahora... no sé si lo habéis visto, pero ahora recientemente han condenado a una señora por aprovecharse de un montón de gente que tenía una línea de estas del tarot y pues porque estaba aprovechándose y estafando a la gente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de esto? ¿No, David? Bueno, Satanás te presenta ¿Cómo va a preguntar? Lo tiene
claro. Satanás se presentó en Edén. Sí, Juan. Y habló. ¿Cómo? Satanás se presentó en Edén y habló. Adán y Eva. Vale, más o menos nos quedó una idea de lo que puede ser. Estos seres llevan un ejército y lo que se dedican es a atormentar, a matar pues a muchas personas, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué lo hacen, no? Vamos a ver un momento. Bueno, pues aquí hay un triste resumen, ¿verdad? Porque la gente continúa con su idolatría y su vida. Es como que primero te dice lo que va a ocurrir, pero luego te dice por qué ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque Dios está advirtiendo a los seres humanos. ¿Y qué hacen los seres humanos? Pues no se arrepintieron y siguieron igual. Pues claro, vamos a ver, Dios, lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, Dios, como Dios que es, tiene una prerrogativa, un derecho suyo. Y Él es Dios. Y Él llama a los hombres, a los hombres. Y Dios mandó a Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que responder a eso. Si no queremos responder, es como si tú a alguien le dices, ¿no? A alguien que lo ves en medio de la carretera y viene un camión. Y tú le dices, mira, que quítate de la carretera porque viene un camión. Quítate, y no quiere quitarse, quiere negar que viene un camión. Pues luego después, en fin, no te puede decir, oye, que no me avisaste, ¿no? Es como el concepto que hay en el Antiguo Testamento, el concepto de atalaya que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Ezequiel, ¿no? Dice, oye, tú lo que tienes que hacer es avisarle a las personas del peligro que hay, ¿no? Y si no les avisas, tú vas a tener un problema. Pero si les avisas y no te quieren hacer caso, es igual que, por ejemplo, pues cuando nosotros como iglesia, ¿no? Intentamos hablar con las personas que no conocen al Señor, ¿no? Y decirles, mira, pues lo que solemos decir, ¿no? Pues la forma de salvarte y la forma de que Dios te perdone es a través de Cristo, no a través de lo que tú hagas, etc. Y muchas veces cuando hablamos con personas o cuando en verano vamos a la campaña o lo que sea, ¿no? Pues muchas veces tú dices, bueno, pues ¿cómo no responden estas personas? Y cómo bueno, pues porque es así, ¿no? Pero nosotros no somos mejores que nadie. Todos los seres humanos somos exactamente iguales, todos. Ningún ser humano es mejor que otro en ese sentido. Todos tenemos esa inclinación a rebelarnos, ¿no? A querer vivir nuestra propia vida, a querer ser nuestros propios reyes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues algunos hemos tenido la inmensa fortuna de que el Señor pues nos ha hablado a nuestro corazón, ¿no? Y hemos dicho, no, pues es verdad, si yo no creo en Jesús, pues cuando me muera yo no tengo seguridad de dónde voy. Pero eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Porque la Biblia dice que los seres humanos, Eclesiastés dice que Dios ha puesto en el ser humano eternidad en su corazón. ¿Eternidad qué quiere decir? Que por mucho que las personas nieguen o por mucho que dicen que sean ateas, todo el mundo, en el fondo, se plantea, ¿habrá algo? El mayor ateo cuando tiene un problema, y esto es, aunque es un chiste, es verdad, pues, ¿qué dice? Dios mío, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios ha puesto. Pasa que nosotros queremos taparlo con otras cosas. Eso lo dijo ya San Agustín, siglo III, ¿no? Dijo, el hombre tiene un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. Bien, son un elocuente y triste resumen de lo que ha sido la vida del hombre en la tierra. El hombre siempre ha vivido en rebeldía a Dios, siempre. En ese tiempo de juicio, esa rebeldía aumenta a pesar de que estos seres, el daño que estos seres infernales producen. Los sobrevivientes a estos juicios de las trompetas no muestran la más mínima intención de cambiar, sino que siguen haciendo lo que siempre han hecho toda su vida. Luego, la séptima trompeta
es la que anuncia el regreso de Cristo. Y esa es hasta, aunque ahora vamos a ver una cosa, esa es hasta el capítulo 11, versículo 15. Ahora, ¿qué pasa? Todo el capítulo 10 y parte del 11 es uno de esos paréntesis que hemos dicho, ¿recordáis? Dijimos de un principio que el libro de Apocalipsis no es cronológico. Así que cuando termina la sexta trompeta hay un paréntesis que involucra un ángel que vamos a ver con un libro, con unas cosas escritas, y los dos testigos. Y luego en el capítulo 11, versículo 15, retoma la séptima trompeta. Pero eso no quiere decir que los acontecimientos no vayan realmente cronológicos. Claro, van cronológicos. Lo que no nos está dado cronológico es el orden en el libro. Pero los acontecimientos sí. ¿Entendéis? Bien, vayamos con esto. Los 5 pecados de los que no quieren arrepentirse. Aquí habla de 5 pecados de los cuales la gente no quiere arrepentirse durante estos juicios. Primero, la idolatría. El hombre ha sido siempre un ser idólatra. Fíjate hasta qué punto ha sido el hombre un ser idólatra, que eso ha llevado a filósofos, por ejemplo, a decir que Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. ¿Sí? O sea, es tal la idolatría que hay muchas veces en el corazón humano, que eso se ha dicho. Como decir, bueno, Dios creó al hombre, la gente dice que Dios creó al hombre y Dios le devolvió el favor. O sea, y el hombre creó a Dios también, porque tenía que inventarse algo, ¿no? Y eso es lo que se suele decir. Y la Biblia nos advierte quién está detrás de los ídolos. Lo que dice aquí el texto, en el versículo 20, casi al final, acerca de esos ídolos que se hacen, dice, no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto sabéis que esto es algo que se repite mucho en la Biblia. Cuando la Biblia habla de los ídolos, ¿no? Dice, tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Ahora, ¿por qué esto la gente no lo entiende? Bueno, por ejemplo, la Biblia también llega a decir en un momento dado, o llega a explicar por qué la Biblia dice esto. Y el libro de Isaías, en una parte de Isaías, dice que habla de algo que es absolutamente lógico, me parece a mí, y es lo que dice Isaías es, un hombre coge un árbol, lo corta, un árbol entero, pum, y lo lleva a su casa el árbol, y ahora con el árbol lo parte a la mitad, y con esa mitad hace un San Pancracio, o un San Antonio, ¿vale? Hace un San Antonio, y lo pone ahí para rezarle al San Antonio. Y con la otra mitad de la madera que cortó, la parte y se calienta en el fuego. A lo que está diciendo Isaías es, a ver, ¿eso qué sentido tiene? Porque eso que has hecho es igual que la madera que has usado para calentarte. O si le haces un cochecito a tu hijo de madera, como hacían antes, para que juegue, pues es lo mismo. Pues Isaías lo que está diciendo es, a ver, si es un trozo de palo. Pero claro, hay personas que dicen, sí, es un trozo de palo, pero es una forma de representar quién está detrás. Ese es un trozo de palo, pero detrás está San Antonio, ¿no? Vale. Entonces hay un chiste que se cuenta, yo no lo sé. Bueno, entonces no lo cuentes. No, porque dice que el tío va a comer y que de si supiera que es la comida tal, que va, digamos, lo que tú has dicho. Hace la comida y dice, mira, si supiera este San Antonio de dónde he sacado yo la madera para poder comer. Hay un chiste, mi mujer lo sabe. Lo buscaremos, pues ya le preguntamos a Madalena. Bien, ¿y qué dice, por ejemplo? Pero aún así, pongamos que eso es verdad. Pongamos que eso es verdad. El hecho de que si yo tengo aquí una imagen de madera de San Antonio, realmente lo que estoy pensando yo es quién está detrás. Eso podría ser viable, ¿no? Pero, por ejemplo, los mandamientos, los 10 mandamientos que dicen que tú no puedes hacer
un ídolo para representar a Dios, ni puedes adorar a alguien que no sea Dios, ni hacerte una imagen. Esa es una prohibición directa de parte de Dios. O sea, Dios está diciendo, no te hagas ninguna imagen. Y Dios dice, ¿a quién me vas a comparar? No puedes compararme a nadie. Así que la idea es que yo me dirija a Dios, no a eso. ¿Por qué? La Septuaginta, por ejemplo, la Septuaginta, recordáis, ¿verdad? Es la versión griega del Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento, traduciendo el Salmo 96:5, dice: todos los dioses de los pueblos son demonios. Y el apóstol Pablo declaró que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Es decir, ¿qué es lo que nos está sugiriendo la Biblia? En que si la Biblia te dice que tú no adores un ídolo, pues eso es una prohibición directa, no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo que te dice es que quien puede estar detrás para manipularte, pues es Satanás. Por ejemplo, las personas hoy van y dicen, yo quiero hablar con mi abuelito, que se murió hace 137 años y tengo que decirle que no me pidió perdón por lo que me hizo. Sí, es verdad. Y ahora van y el abuelito les habla, ¿no? La Biblia que nos dice que no se puede consultar a los muertos, por ejemplo. No se puede, porque los muertos están en un sitio y ya está, no pueden hablar contigo. Así que, ¿quién está hablando contigo? Especifica se pueden, que se entienda que es poder, que es que no pueden. Que no pueden, claro. Que no hablan, no es que no, ¿Qué no, es dice? que no deban. Que no se deba, No. que es imposible. Es que la palabra, como lo has dicho, digamos, se podría interpretar como que no deben. No. Poder, no se puede es porque no se puede, que los muertos no vienen para acá, ni hablan, ni se pueden ¿No has comunicar dicho con los eso, muertos. Sí, Sí, lo he dicho pero para aclarar. es para recalcar. Ah, vale. Sí, o sea, que no, claro, no pueden, no se pueden. No se puede. No. Son otras cosas los que hablan, los demonios, quien sea, pero no los muertos. Ah, vale, ahora te entendí. Ahora te entendí. Sí, lo que dice la Biblia es que aunque tú quisieras hablar con un muerto, no podrías hacerlo. No podrías porque no tiene acceso a hablar contigo ni tú con él. Ahora sí, ¿no? Pero de todas maneras, incluso Sí. la prohibición es no lo hagas. No lo hagas, claro. No, eso es evidente por una razón. Por ejemplo, lo de consultar lo de las personas no científicas, pero sí que los adivinan el futuro. Yo creo incluso que pueden tener capacidades espirituales no divinas por parte del enemigo. Ya. No significa que a lo mejor lo que te diga sea o no verdad. Lo que dice el Señor es no lo hagas. A lo mejor tienen respuestas, Sí, tiene, pero claro que el tiene. Señor lo que hace es que te lo prohíbe el hacerlo. Claro que tiene. Claro que tiene. Sí. Sí, Juan. Es que cuando tú intentas hablar con un muerto, tú no hablas con tu abuelo, ni con tus hijos, ni con tu padre. Hablas con un demonio. En Eso realidad es, son espíritus. eso es la idea, eso es lo que... Los reyes consultaban. David consultó en una ocasión qué iba a ocurrir en el futuro, ¿no? Estando prohibido, ¿por qué? Vale, más o menos, ¿no? No queremos tampoco... Es un tema de paso, ¿no? Pero así que al adorar a imágenes impersonales, pues lo que pensamos es que los demonios suplantan esas identidades y pues atan a las personas, ¿no? Con cosas, ¿no? Y la gente está ahí atada y sujeta y siempre la idea es que la gente no busque al Señor y no busque soluciones con el Señor. Ellos, o sea, estos seres son fortalezas, según Pablo también en 2 Corintios, que deben derribarse y atacarse con la verdad para que las almas puedan liberarse, ¿no? Cuando dice que derribando fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, etc., ¿no? Y esto es verdad, o sea, al final, cuando tú le hablas a una persona del Señor, pues al igual que a mí, supongo que a ti te ha pasado, cuando hablas con una persona y le dices, mira, Señor es el que, no, pero es que yo, la Virgen, no sé qué, a mí me ha ayudado y tal, y yo siempre, no sé qué. Entonces tú le dices, no, pero mira, es que ninguna Virgen, ni nadie, ningún santo ha muerto por ti, quien murió por ti es Cristo en la cruz, ¿no?
No, hombre, pero ¿cómo voy a dejar yo? Entonces, aunque esa persona tenga aunque esa persona tenga, no, esa persona realmente es sincera en su forma de buscar, ¿no? Pero claro, si esas cosas la están desviando a esa persona de Cristo, pues claro, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. Bien, segundo es los homicidios. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos y ahora habla de sus homicidios. Como resultado de la idolatría y de otras cosas, los homicidios aumentarán de forma exponencial. Lo que pensamos es que durante esta etapa, que hay muchos problemas, hemos visto, de seguridad, de salud, de alimentos, de un montón de cosas, pues claro, será, pues o sea, imagínate, si ahora mismo que hay seguridad y hay una ley y todo va más o menos bien, pues hay lo que hay, pues imagínate en ese tiempo. Es decir, que la idea es que en ese tiempo los asesinatos, ¿no?, y los homicidios entre las personas aumentarán por el contexto que estamos hablando. Además, despojados de todo sentido de moralidad, las personas que no se habrán arrepentido, pues imitarán a las huestes de los demonios en su deseo de sangre, ¿no? Es decir, ahora, una de las cosas que frena en la humanidad que haya muchísimos más problemas entre nosotros es no solamente que la gente pueda creer en Dios, sino también el sentido de ética y de moralidad. O sea, ¿por qué una persona que no conozca a Dios no mata al primero que encuentre por la calle? Hay gente que lo hace, pero en general es porque hay un sentido de moralidad, de ética, de tal. Pero cuando todo esto, bajo todas esas presiones, desaparezca, pues esto será la selva, ¿no? La ley del más fuerte, ya está. Los creyentes en el Dios verdadero serán sin duda pues sus blancos principales, ¿no?, vengándose en ellos por los desastres que Dios les ha lanzado, ¿no? Es decir, es como que vemos que en la gran tribulación aquellos que creen en Dios, en el Señor, van a ser, si cabe, el blanco de muchos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar diciendo otra cosa, ¿no? Y en un esfuerzo de intentar explicar las cosas, pues claro, si hay otra visión, pues ya está, ¿no? Y como hemos dicho, pues todo esto tendrá que explicarse. Y yo lo he dicho, y ahora he visto una película que no fui a ver al cine, me decían que era mala, y al final me fié y me equivoqué, porque al final no es una película mala. Pero bueno, y la vi, y oye, cada vez más vemos la idea de seres de que no son de este mundo, que vienen, que ya vinieron antes, que crearon todo esto y luego se fueron y ahora vienen otra vez, y que hay seres aquí en medio de nosotros que nos defienden de otros seres que puedan venir y puedan hacernos no sé qué, tal, y tú dices, qué dramático eres, ¿no? Eso es la guerra de las galaxias, ¿no? Pero cada vez más, ¿eh? ¿Eh? Los Anunnaki. No te entiendo, Juan. Anunnaki, se llama. ¿Qué? Los Anunnaki. Es un nombre. Iñaki. Anunnaki. Somos seres de los griegos. Se llaman Anunnaki. Vale, sí. Es que la palabra no la conozco y con la mascarilla, pues menos te he entendido. Sí, pero tú dices, no, porque eso son las películas, tal. Pero es que la gente se lo cree, ¿eh? Yo recuerdo algo, os digo algo. Cuando fue lo de el Código Da Vinci, ¿me acordáis de ese libro? Que luego se hizo las películas. Pues yo leí el libro porque todo el mundo lo estaba leyendo, pues yo lo leí. Y era una novela, recordáis, ¿no?, de Dan Brown. Y nosotros estábamos en esa época en Quintanar. Y teníamos todos los miércoles en el rastro de ahí del pueblo una mesa con libros, ¿no? Teníamos folletos, alguna Biblia, Nuevos Testamentos, Evangelios de San Juan, bueno, cosas, libros pequeñitos de más que un carpintero y otras cosas que los prestábamos a la gente y la gente te los devolvía.
Y cuando era eso, pues mucha gente venía. ¿Tienes el libro del Código Da Vinci? Y entonces, no lo tengo. ¿No? O sea, y mucha gente te preguntaba, bueno, ¿y qué opinas tú del Código Da Vinci? ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, recordáis, ¿no? Y porque se ha demostrado, ¿qué tal? Y yo le decía a la gente, mire usted, es una novela. No, pero eso es una novela. Vamos a ver, que si usted coge el libro y ve atrás, pone novela en la categoría, novela, ¿no? Que eso no es verdad, que es una novela. No, pero está documentado y tal. Que no, que mire usted, que es una novela. O sea, que si nos puede parecer extraño que la gente se crea cualquier cosa, pues seríamos unos inocentes, ¿eh? La gente se puede creer cualquier cosa. Y tú dices, hombre, ¿se van a creer antes que vienen unos seres, que estos seres que vienen son primos de ET? Que Dios, pues sí, se lo creen antes. Claro, y tú lo has visto. Hablas con una persona y le dices, mire usted se salva, la Biblia dice que usted se salva si usted cree en Cristo. Cristo murió por usted y usted se puede salvar confiando y creyendo en Cristo. Qué fácil, ¿no? Pues creen no, porque eso es a través de María, porque María no sé qué, porque tal, y si no me voy al purgatorio, y si no me voy a no sé dónde, y entonces ahí, luego, y lo que te cuentan es de tal calibre que tú dices, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que, no, decir, tan fácil, ¿no? Pues no. Así que todo esto que vemos, que decimos, bueno, esto la gente se lo va a creer, pero se lo va a creer. ¿Ya habéis visto la película que os he dicho? Sí. ¿Ya? Ahora sí lo habéis entendido. Bien, rápidamente. Hechicerías. Dice que tampoco se han arrepentido de sus hechicerías. Dame 5 minutos. Una palabra griega, la palabra griega que se usa ahí, es la palabra de donde derivan nuestras palabras españolas de farmacia y farmacéutico. Esa es la palabra aquí. Hechicería viene de la palabra farmacia o farmacéutico, farmacia. Ahí está, farmacón. No solamente se refiere a medicinas la palabra farmacia. De hecho, si vosotros veis en el símbolo de la farmacia está que tiene que ver, esta palabra históricamente tiene que ver con venenos, con amuletos, con encantos, con sesiones espiritistas, con brujerías, con encantamientos, con hechizos, contactos con medium o cualquier objeto ligado a la idolatría pagana para producir lujuria o para seducir. Eso es, ¿vale? Así que no solamente cuando habla de hechicerías habla de estas cosas, pero también habla mucho de estas cosas y también, por supuesto, de sustancias, ¿no? Sabemos que cuando hay un problema gordo, la sustancia, en este caso la droga, entra en acción. ¿Cuándo la gente se ha drogado más? En las guerras. En las guerras. ¿Cuándo la gente se droga más? Cuando hay problemas. ¿Cuándo la gente bebe más? Cuando tiene problemas. ¿Para qué bebe? Se dice, ¿no? Bebe para olvidar. Y por ejemplo, actualmente, con la pandemia que estamos pasando, sabéis que el consumo de drogas ha aumentado, pero tremendo. No solamente de alcohol, de hachís, de heroína, de cocaína, de todas esas cosas, sino también por ejemplo, ¿cómo se llama? Ansiolítico. Las pastillas para dormir, para la depresión, para la ansiedad, para todo eso, porque la gente no sabe gestionar eso. Así que es como que está pasando eso y la gente ¿qué hace? Pues consumir para olvidar. Cuarto, fornicación habla. Fornicación, bueno, la palabra fornicación es un término general que describe el pecado sexual de cualquier tipo. Claro, esto, hoy día vamos a hablar de esto, hace falta que lo mencionemos.
el aspecto sexual tal como Dios lo ha definido y lo ha ordenado en la Biblia, pues ya esto ya se ha quedado en el Pleistoceno, ¿no? Probablemente en este tiempo se verán perversiones sexuales sin precedentes, indescriptibles y sin ningún freno moral. ¿Por qué? Pues porque habla de que en este momento, aquí la Biblia destaca que a pesar de lo que está pasando, la gente no se arrepiente de sus fornicaciones. Lo que quiere decir que hay un aumento de esto, ¿no? Y claro, un aumento no solo para bien, sino para mal. Porque si habla de cualquier tipo de perversión sexual, pues podemos hablar pues también de violaciones, de abusos, de las familias, fuera de las familias, etc. Esto aumentará. ¿Por qué? Pues porque la seguridad será mínima. Porque las fuerzas de seguridad y todo tienen mucho que hacer con lo que está ocurriendo. Y donde no hay policía y donde no hay control, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Anarquía en todos los sentidos. Y el aspecto sexual, pues también aumentará de una forma exponencial. Hurtos o robos. Por último, las personas no querrán arrepentirse de sus hurtos. Al igual que la moralidad, pues no habrá honradez, ya que las personas competirán por el aumento de la escasez de comida, ropa, agua, abrigo y medicinas. En el capítulo 6 vimos que una de las cosas que uno de los primeros jinetes sale es controlando los alimentos. Hay hambre y los alimentos son muy caros y escasos. Por tanto, la gente, cuando está pasando eso, pues con más razón, no se arrepiente de sus robos, ¿no? Y habrá, pues, robos indiscriminados, ¿no? Pues, ahí sí que se matará prácticamente por un trozo de pan, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hasta este momento tenemos, lo que ocurre. Y lo que sí nos llama la atención, ¿no?, cuando lo leemos, es que, hombre, con todo lo que está pasando, lo que esperaríamos era que las personas reaccionaran. Pero si vamos atrás, en el capítulo 6, vemos que sí hay una tímida reacción de los seres humanos. Y la tímida reacción es escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. En el capítulo 6 sí vemos que hay una primera reacción de los seres humanos de querer buscar a Dios. Pero ¿qué ocurre? En el capítulo 6, uno de los primeros jinetes que es soltado es la primera aparición posiblemente del anticristo, aunque luego ya no aparecerá como personaje hasta el capítulo 12. Y él tendrá otra cosa que decir. Y yo, a título personal, si yo tengo que decir lo que aquí está ocurriendo, no está explícito aquí, pero si yo tengo que decir lo que está ocurriendo es, los juicios empiezan sobre los seres humanos, ¿sí? Y en un primer golpe, los seres humanos reaccionan viendo arriba, ¿no? Y diciendo, pues, escondernos de la ira de Dios. Ellos están entendiendo que las cosas vienen por orden de Dios. Pero aquí en el capítulo 9, ya cuando han pasado varios juicios y cuando han pasado meses o algún año, ya la reacción es otra. ¿Por qué? Porque el anticristo lo que promoverá es lo que hoy se promueve, ¿no? No es muy distinto. En los versículos 20 y 21, pues yo veo la canción de Azúcar Moreno, ¿no? Solo se vive una vez. ¿Recordáis esa canción? Enciende el televisor o el transistor. Enciende el televisor. ¿Cómo era? Apaga el televisor y entiende el transistor. ¿Y qué más? Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Y yo es lo que veo aquí. De alguna manera los seres humanos del capítulo 6 al 9 cambian. Y a pesar de todo lo que está pasando, lo que están diciendo es, solo se vive una vez. Así que, aunque esté pasando todo esto, sigamos disfrutando, sigamos con nuestras cosas y ya está.
pero esto no es raro. Yo lo he contado muchas veces en mi testimonio, cuando, ahora ya no cuento el testimonio yo, pero hubo una época que sí, que pues, lo contaba mucho, ¿no? Y yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Yo, en esa época de mi vida, antes de conocer al Señor, también por el ambiente donde crecí, la forma donde crecí, con las cosas en las que crecí, y como yo, otra mucha gente, lo que a pesar de en todo lo que estábamos metidos, y todo lo que, si tú no eras tonto, sabías que te venía, pero al final decías, mira, hasta que el cuerpo aguante. Ya está, cuando se acaba, pues acabó y punto. Y esa era tu idea, aunque tenías 19 años, pero tu idea era, mira, yo ya está, o sea, esto es lo que quiero y así voy a vivir. Y cuando se termine, pues se terminó, punto. Y yo siempre decía, yo, llevar una vida normal, casarme, tener hijos, tener un trabajo, jubilarme después y sentarme en un banco a ver cómo hacen un edificio con las... Yo decía, ni de broma. Te pasó menos. Decía yo, ni de broma. Yo ya vivía hasta que aguante. Y eso es así. Luego después, cuando empecé a escuchar del Señor, evidentemente pues el Señor tocó mi corazón, ¿no? Y entonces entendí muchas cosas y dije, no, o sea, esto, Dios es real y vale la pena seguirlo y vale la pena confiar en Él. Mi vida en ese sentido ha cambiado, ¿no? En otras cosas, ¿no? Pero es así, ¿no? Y es triste ver estas cosas. Pero bueno, hermano, nosotros estamos aquí para las personas con las que nos crucemos, pues explicarles que Cristo las ama, ¿no? Y explicarles que Cristo murió por ellas y que uno cuando cree en Cristo, pues se puede librar de todas estas cosas y tener una vida plena y tener una vida feliz al lado del Señor, y eso es lo que merece la pena. Bien, terminamos. Perdonar por los 6-7 minutos. Oramos. Señor, gracias por este día, también porque hemos abierto tu palabra y la hemos considerado. Y Señor, nosotros ante todo esto que un día va a pasar, no tenemos otra petición, y es que tú tengas misericordia de todas las personas. Así como tú has tenido misericordia de nosotros un día y nos has salvado y hemos podido creer en ti y tener la seguridad de que vamos a estar un día contigo, Señor, pedimos todo eso para Huelva, para el mundo entero, Señor, pero donde estamos también en Huelva, que las personas puedan conocerte a ti, que las personas puedan entender y darse cuenta que solo en ti hay salvación, y que puedan conocerte, Señor, y tener vidas plenas, y que puedan tener la esperanza de que la vida no se termina aquí, sino que hay todavía mucho más a tu lado, Señor. Gracias por tu palabra y por los que estamos aquí en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antonio, yo Sí. lo que te ha dicho sobre la magia, me he quitado la careta para que se escucha mejor. No, no te la quites. No,